Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El tema se trata, hoy Dios te viene a sacar del desánimo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos se han sentido desanimados en esta mañana? Todos estos días. Levante la mano, yo quiero saber cuántos se han sentido desanimados. El desánimo es una característica que nos paraliza. Paraliza nuestra economía, paraliza nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra asignación, nuestro establecimiento, lo paraliza el desánimo. Muchas veces vemos como Jeremías se topó con el espíritu del desánimo, porque le hablaba al pueblo y el pueblo ya no quería escuchar nada de Dios. Dios no quería saber, el pueblo no quería saber nada de Dios. Y vemos como el espíritu del desánimo arropó a Jeremías. Ahí vemos cuando Jeremías quería dejar todo, no quería hablar más en su nombre, no quería más hacer la voluntad de Dios, porque se frustró. Porque había un pueblo que Jeremías le hablaba, le predicaba de los milagros, de los prodigios, de la maravilla de lo que podía hacer Dios, pero el pueblo estaba tan enfocado en lo más que le daba el mundo que lo que Dios le estaba dando a Jeremías. Pero aquí vemos cuando Jeremías se desanimaba, pero sentía un fuego por dentro. Aunque no quería más hablar en su nombre, pero Jeremías tenía el sello de Dios en sus huesos. Muchas veces así somos nosotros. Nos desanimamos por X cosas que nos pasan a diario. A diario nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, nos olvidamos de que vamos a pasar por un desánimo. Nosotros nos olvidamos que vamos a pasar por tristeza, por dificultades, por problemas. Y cuando viene el espíritu de desánimo a nuestras vidas, es que nos damos cuenta. Es que nos damos cuenta que estamos desanimados. Y cuando estamos desanimados no queremos nada con nadie. No queremos que nadie nos hable, que nadie nos mire. Le repelamos a cualquier persona. Nos sentamos en las bancas de atrás para que la persona o el predicador que esté hablando aquí no hable a nuestras vidas. Nos sentimos distantes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí podemos ver que en la Biblia también Moisés se desanimó. Moisés se desanimó por llevar un pueblo a la tierra prometida. Lidiar con millones de personas no es fácil. Moisés se sintió cargado, se sintió cansado. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados por las asignaciones que nos dan aquí en la iglesia. Nos sentimos cansados que no tenemos tiempo, ponemos excusas. Ponemos a Dios de segundo lugar. Y aquí podemos ver que aún Dios, teniendo compasión con el pueblo de Israel, les hizo creer y lo estableció, que abrió el mar rojo para que ellos vieran el poder de Dios. Para que ellos creyeran
que había un Dios que cumple sus promesas. A veces así somos nosotros, nos olvidamos de lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios ha dicho de mí. En medio del desánimo, nos olvidamos de las promesas que Dios ha dicho a nuestras vidas. Y Dios no es un Dios de mentira, Dios es un Dios de promesa, que lo que Él hace, lo cumple. Y vemos también cuando aún el pueblo de Israel pasando el Mar Rojo, todavía seguía desanimado. Todavía seguía murmurando, seguía hablando en contra de Moisés. Y aún Dios, viendo el pueblo de Israel ver caer maná del cielo, que Dios lo sustentó en medio del desierto, todavía seguían blasfemando en contra de Moisés. Moisés era agarrar todo lo que le decía al pueblo. Y muchas veces así somos nosotros. En vez de alimentarnos de la presencia de Dios, en vez de alimentarnos de los ayunos, de la oración, del matutino, del clamor, de la intercesión, los alimentamos de lo que nos está diciendo el mundo. Y eso, de una u otra manera, es algo que retrasa nuestro ministerio, retrasa nuestro llamado. Ahí vemos en la Biblia también cuando Elías también se desanimó huyendo de Jezabel. Se fue a las cuevas a encerrarse, desanimado. Decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que estaba conmigo? Pero si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo tiene que estar agradecido con Dios. Porque Dios es el que le place que nosotros estemos aquí. Yo no sé cuántas veces tú te has olvidado de la promesa que Dios ha hecho contigo. Pero lo que Dios ha hablado de ti, de tus hijos, de tu descendencia, de tu familia, de tus seres queridos, Dios lo va a cumplir. En medio del desánimo, sí, todos vamos a tener desánimo. Todos vamos a tener dificultades, problemas, aún en nuestra familia. Como testimonio, yo llegando al ministerio, ya a los 6 meses, era un ciclo. Y lo pude entender ya ahorita este año, que era un ciclo. Ya a los 6 meses, empezaba el año desde enero bien, y llegaba a los 6 meses, y volvía otra vez al ciclo del desánimo. Volvía otra vez el espíritu de desánimo a mi vida. Y pasaban los otros meses y me activaba. Pero llegaba el otro año y otra vez el espíritu de desánimo a mi vida. Es un ciclo que nosotros como ministros del Señor tenemos que entender que nos va a pasar el desánimo. Y nosotros como iglesia, como hijos de Dios, que nos caracterizamos por personas de oración, por personas de ayuno, personas que hacen trabajos espirituales, tenemos que entender que cuando venga el espíritu de desánimo, ya vamos a tener la mejor alma para enfrentar al enemigo. Yo no sé si tú has analizado en tu vida, yo no sé cuánto tiempo tienes tú aquí en la iglesia, aún los que no son cristianos, yo no sé si nos han contado las veces que el desánimo ha llegado a su vida. Pero yo sí. Y lo pude entender este año. Porque el Dios que me llamó a mí y el Dios que te llama a ti no es un Dios cualquiera. Es un Dios que nos va a levantar. Que aunque donde estemos desánimo,
Jehová está con nosotros. Siempre Jehová está con nosotros. Muchas veces vemos muchas parejas que se desaniman, se separan por X cosas que el enemigo nos coloca, aun tanto a la mujer como al hombre. Se decepcionan de sus esposos, se decepcionan los hombres de sus esposas, porque vemos que no hay salida, porque vemos que no hay esperanza en nuestros hijos, en nuestra familia. Quizás muchas veces yo era una de las personas que en diciembre venía el espíritu de desánimo a mí, porque me preocupaba por la ropa, me preocupaba porque mis hijos se vistieran bien, el niño Jesús, el regalo, otras cosas que en realidad no tenían valor, porque si nosotros le servimos a un Dios vivo, nosotros le servimos a un Dios que hace milagros, un Dios de sorpresa, un Dios de bendición. ¿Y por qué nosotros no dejamos eso en las manos de Dios? Sino que el desánimo es tan tremendo que el Señor lo reprenda en este momento. Viene a nuestras vidas a querer desanimarnos, a querer destruir lo que Dios un día construyó en nuestras vidas. Entonces me frustraba porque ya en diciembre el niño Jesús, yo veía que los otros niños con sus regalos y mi hijo nada. De una u otra manera eso era yo llorar, desanimado porque lo que hice durante el año realmente no valió la pena. Tanto trabajar, tanto esforzarme para que mi hijo no tuviera una ropa digna. Pero muchas veces nosotros nos afanamos a las cosas del mundo, aún siendo cristianos. Las cosas del mundo llaman más la atención que la presencia de Dios. Muchas veces nos sentimos más emocionados por la ropa. Yo empezando aquí en la iglesia, una actividad en Hoja Blanca, hablaba yo con la pastora Oscarina. Ella me ganó para Cristo. Hablaba yo con ella, después que yo llegué a los caminos de Dios me siento peor. Después de tener 4 o 5 pares de zapatos, 5 pantalones, camisa, suéter, ya ahorita ando con los zapatos rotos. Ya ahorita no tengo con qué vestirme, tengo un solo par de zapatos. Y ella, una mujer sabia, me dijo, hijo, lo que te dio el mundo, Dios te lo tiene que quitar. Porque lo que te va a dar Dios es cosas mejores. Y de una otra manera, esta palabra yo la recibí en mi espíritu. Que aunque no tengas nada, espera en Jehová. Que aunque no tengas dispensa, espera en Jehová. Muchas veces a nosotros mismos, le contaba yo a un hermano de los agricultores que sembraban y todos los años era lo mismo, que no le quedaba nada, que los insumos para la empresa, para pagarle a aquel y no le quedaba nada. Y yo analizando y él hablando con otra persona y yo analizando, Señor, dame una palabra para dársela a esta persona que en verdad la esté necesitando. Vine yo y le dije, toma eso como una enseñanza, porque todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. A veces los agricultores pierden también la esperanza porque hacen proyectos, hacen planes sin agarrar la cosecha. Hacen planes con el dinero, con las finanzas que aún
no están en sus manos. Y ahí es donde viene el fracaso a nuestras finanzas. Porque a veces nosotros hacemos planes que todavía no están metidos en el proyecto de Dios. Hacemos planes con muchas cosas sin aún teniendo en realidad lo que quiere Dios con cada uno de nosotros. Por eso es que todas las cosas que nos pasan, nosotros los seres humanos, nosotros los hijos de Dios y nosotros, la iglesia Palabra de Vida, tienes que entender que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Podemos ver que cuando un profeta está desanimado, no profetiza. Podemos ver que cuando un pastor está desanimado, no apacienta las ovejas. Podemos ver cuando un evangelista está desanimado, no trae almas a la iglesia, no sale a la calle a predicar el evangelio. Podemos ver que cuando un apóstol está desanimado, no abre brecha en el pueblo de Dios. Cuando un maestro está desanimado, el maestro no enseña. Cuando un intercesor está desanimado, pierde la emoción, pierde las ganas de orar en las madrugadas. Cuando un servidor está desanimado, pierde las ganas de servirle a Dios. Cuando los adoradores están desanimados, no quieren cantarle a Dios. Y cuando el predicador está desanimado, no quiere predicar a un pueblo. Podemos ver cómo Jeremías se cansaba y no quería hablar más en su nombre. Muchas veces nosotros nos hemos sentido cansados por las cargas de X cosas que en la iglesia Dios nos asigna. Pero dice la palabra que Dios no le da carga a quien no la pueda llevar. Si Dios te dio una carga es porque Dios sabe que tú la puedes llevar. Y muchas veces en medio del desánimo soltamos la carga. Soltamos la gente que tenemos en la casa de conexión. Soltamos los discípulos. Soltamos lo que Dios a un día nos entregó. Como testimonio, cuando empezaron los ayunos, yo le dije a mi esposa, yo no quiero responsabilidad en la iglesia. Yo no quiero responsabilidad en nada, que no me metan en nada porque no quiero nada. Y así somos muchas veces nosotros, no queremos responsabilidad. Pero si Dios nos llamó para cosas grandes, Dios llamó a una iglesia, Palabra de Vida, que está entendida en los tiempos. Y cuando nosotros estamos entendidos en los tiempos, no hay desánimo que enfrente nuestra vida espiritual. Porque hay una iglesia entendida en los tiempos. Y en transcurso de estos meses, Dios me ha asignado cosas para allá, para acá. Porque tú tienes que recordar que el que más se le da, más se le exige. Si tú das más en la obra de Dios, también Dios te va a exigir más. Porque Dios nos quiere llevar a niveles de gloria, a niveles sobrenaturales. Amén. Quiero compartir algo precioso con ustedes, que de una u otra manera me ha ayudado a mí a levantarme con dificultades, con errores, con fallas, pero estoy tratando de hacer la voluntad de Dios.
Muchas veces aquí podemos ver que nos afanamos por hacer más las cosas de nuestro jefe, hacer las cosas del mundo. Yo era una de las personas que tenía trabajo y yo era trabajar, afanado por hacer las cosas que me estaba dando de comer en mi casa. Pero ahí yo estaba errado, porque si Dios fue el que me dio el empleo, si Dios fue el que puso en el corazón de X persona para que me diera el empleo, ¿por qué yo iba a abandonar las cosas de Dios? Yo no sé cuántas veces tú has abandonado las cosas de Dios por servirle a tu patrón, a tu jefe, como tú lo hayas llamado en ese tiempo. Perdemos el amor por las cosas de Dios. Y nosotros no tenemos que perder el amor por las cosas de Dios. Tenemos que enamorarnos por lo que Dios nos entrega a diario. Porque cada vez que nosotros nos levantamos y abrimos nuestros ojos, estamos vivos. Muchas veces nos acostamos y no sabemos si vamos a amanecer al otro día. Y ahí nosotros no somos agradecidos con Dios. Muchas veces nos levantamos ya listo, nos cepillamos, desayunamos y listo y salimos. ¿Y dónde está el agradecimiento que Dios se merece? ¿Dónde está el aliento que Dios te dio? ¿Dónde está el respirar? Dios no nos cobra por el aire que nosotros respiramos. Dios no nos cobra porque abrimos nuestros ojos. Dios no nos cobra por el caminar que hacemos a diario. ¿De dónde está el agradecimiento de la iglesia? ¿Dónde está el agradecimiento de los hijos de Dios? Muchas veces nosotros en medio del desánimo, en medio del proceso, hacemos casa en el desierto. Dígame, ¿cómo es eso? Todos animados. Que muchas veces estamos pasando por el proceso y hacemos una casa en medio del desierto. Nos sentimos conformistas con lo que estamos pasando. Nos sentimos estables en medio del desierto. Y de una u otra manera nosotros hacemos casa en el desierto. El pueblo de Israel hizo casa en el desierto. Duró 40 años para pasar el desierto. Y muchas veces nosotros, los hijos de Dios, que Dios ha llamado para cosas grandes, hacemos casa en el desierto. Nos sentimos conformes en medio de la situación. Nos sentimos conformes encerrados en nuestros hogares. No queremos que nadie nos hable, que nadie nos visite, que nadie nos hable de Dios. Porque el espíritu de desánimo, de una u otra manera, está en cada uno de nosotros cuando estamos en desánimo. Le decía yo a una persona que el desánimo y el proceso son escalones que nosotros tenemos que pasar a diario. Cada día, cada enseñanza que Dios nos da es un escalón más que nosotros estamos superando. Pero una vez que nosotros venimos atrás, otra vez al proceso, ya no es un solo proceso, sino son dos. Y cada escalón que tú vas subiendo, si tú retrocedes, esos procesos se multiplican.
esos procesos vienen a nuestras vidas constantemente. Por eso es que dice la palabra en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde está ese versículo en nuestras vidas? ¿Dónde está ese versículo en nuestras vidas? ¿Dónde está ese versículo? Si en medio del proceso, en medio del desánimo, nos olvidamos de ese versículo. Si dice la palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. En medio del proceso, en medio del desánimo, levántate. En medio de la dificultad, pelea. En medio de lo que estés pasando, persevera. Que el que persevera, vence. Amén. Dios ama a una iglesia que pone su vista y pone su corazón a Dios para que Dios nos cambie. Dios quiere cambiar a cada uno de nosotros, pero todo está a la disposición de nuestro corazón. Si nuestro corazón está dispuesto para que Dios nos cambie, Dios va a hacer la voluntad en cada uno de nosotros. Amén. En Proverbios 17:22. 17:22. Cuando lo tenga, digan amén. Leo la cita en el nombre de Jesús. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Aquí podemos ver que el espíritu triste, cuando nosotros estamos tristes, nos sentimos desanimados, nos sentimos que no queremos nada. Es una enfermedad de una u otra manera que enferma nuestros huesos. Porque nos sentimos conformistas en el estado en que estamos. Podemos ver que, como testimonio, en medio cuando yo estaba desanimado, me sentía y me sentaba en la parte de atrás para que nadie me hablara, para que nadie me diera una palabra, para que nadie hablara mi vida. Y cuando un ministro de Dios, un hijo de Dios, una sierva de Dios, tiene una comunión con Dios, es cuando Dios te confronta. Cuando yo veía a alguien sirviendo, cuando yo veía a alguien predicando, yo me sentía desanimado, me sentía triste, porque si mi posición era esta, mi posición era esta, y el Espíritu de Dios confrontaba mi vida y decía que tu lugar no es estar sentado. Tu lugar no es estar escuchando la alabanza, la adoración. Tu lugar no es estar mirando al hermano. Tu lugar no es estar sentado conforme ahí donde yo estaba sentado. Porque a veces nosotros le pedimos a Dios y no sabemos pedirle a Dios como tenemos que pedirle. Yo le pedí a Dios que yo quería estar aquí adorando, alabando, glorificando y hablando su palabra. Pero cuando vino el desánimo a mi vida, yo estaba sentado y no quería escuchar la voz de Dios.
No quería escuchar nada que tenía que ver con Dios. Pero yo en medio del desánimo me había olvidado de la promesa que Dios había dicho sobre mi vida. Lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y yo le pedí a Dios, Señor, que yo quiero estar aquí, adelante, direccionando un pueblo. Yo le decía a Dios, Señor, mira cómo hablan las pastoras. Mira cómo habla mi amigo, mira cómo habla mi compañero ahí adelante. Así también quiero hablar yo. Y en medio de eso, el Espíritu Santo confrontaba mi alma, confrontaba mi espíritu, porque mi lugar era aquí. Mi lugar era en el altar. Mi lugar no era estar sentado. Porque ya tú pasaste por donde están esas personas que están sentados. Pero a veces nosotros nos sentimos conformes estar escuchando un predicador, nos sentimos conformes. ¿Y dónde está el llamado? ¿Dónde está la promesa que Dios te ha dicho que tú vas a hacer? En medio de la soledad nosotros nos olvidamos de lo que Dios ha dicho de nosotros. En medio del problema, en medio de la situación, nos olvidamos lo que Dios ha dicho de ti. Que tú vas a ser un evangelista, que tú vas a ser un pastor, que tú vas a ser un maestro, que tú vas a ser un apóstol, que tú vas a ser un adorador, que tú vas a ser un danzor. A veces nos olvidamos de la promesa que Dios ha dicho sobre nosotros. Y cuando Dios te confronta, que a veces nos cuesta que Dios nos confronte. Pero si Dios no te confronta, ¿cómo tú vas a ser un ministro de Dios? Si Dios no te exhorta, si Dios no te direcciona, ¿cómo tú vas a ser un ministro de Dios si no te estás dejando formar por lo que Dios ha dicho de ti? La vasija tiene que ser rota. Nuestra vasija, nuestro cuerpo tiene que ser rota para poder Dios formar lo que tiene que formar en cada uno de nosotros. Si la vasija no esté quebrantada, ¿cómo crees que Dios la va a restaurar? Nosotros como vasija tenemos que dejarnos y formar por nuestro Dios. Los pastores de esta casa no están aquí, pero han dejado sus hijos. Han dejado lo que Dios le ha enseñado a través de ellos en esta casa. Pero nosotros de una u otra manera, en medio del desánimo, no valoramos lo que nuestros pastores, nuestros profetas han hecho por nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de la enseñanza que Dios nos da a través de nuestros profetas, de nuestra profeta. Nos olvidamos del precio de una u otra manera que ellos pagan por cada uno de nosotros. Porque de una u otra manera ellos pagan un precio grande por cada uno de nosotros. ¿Cuántos procesos, cuántas dificultades y cuántos desánimos no han pasado ellos por una iglesia que está aquí congregándose? De una u otra manera ellos han pagado un precio grande para que Palabra de Vida esté fundamentada aquí en Río Acarigua. Pero a veces somos nosotros los líderes que en medio de la asignación que ellos nos dan, soltamos la carga. Soltamos las asignaciones que Dios nos da. Y no valoramos el sacrificio y el esfuerzo que hacen nuestros profetas por formar ministros en esta casa.
no valoramos el tiempo, la dedicación que ellos hacen los lunes, los jueves, los viernes, los domingos para formar a una iglesia. No valoramos el tiempo en medio del desánimo. No valoramos el tiempo que nuestros profetas pagan por cada uno de nosotros. Pero yo sé que desde hoy Dios va a hacer algo en la iglesia Palabra de Vida. Que vamos a valorar el tiempo que nuestras autoridades de una u otra manera pagan el precio por cada uno de nosotros. Yo no sé qué va a hacer hoy Dios contigo, pero yo sé que Dios va a hacer algo sobrenatural contigo en esta mañana. Este no es un domingo cualquiera. Nuestros profetas están en Barquisimeto predicando la palabra, pero aquí también están sus hijos predicando su palabra. Porque en medio de su esfuerzo, en medio de su empeño, aquí estamos los hijos de Dios para dar la cara por nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestros profetas se sienten orgullosos de los hijos de Dios que están formando en esta casa. Por eso tú tienes que valorar el tiempo, la dedicación, cada enseñanza que de una u otra manera ellos nos dan a nosotros como liderazgo de esta casa. Y la enseñanza es multiplicarnos. La enseñanza, sabiduría, entendimiento y conocimiento de su palabra. Yo era una persona que no tenía conocimiento de esto. Yo nunca voy a ser cristiano. Mi esposa me decía, vamos a la iglesia. No, ¿qué voy a hacer yo para la iglesia? Yo no tengo nada que ver con la iglesia. Y en aquel tiempo había un grupo de oración, mujeres guerreras, mujeres valientes, que de una u otra manera pagaban el precio por los hombres que estamos aquí en este ministerio sirviéndole a Dios. Y mi esposa perseveró hasta que Dios hizo la obra. Muchas veces nosotros nos cansamos de perseverar y no vemos resultado de nada. Pero recuerda que Dios no te va a dar un resultado de un día para otro. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Tremenda palabra, ¿verdad? Poderosa. Espera en Jehová. Pero a veces es fuerte esperar en Jehová, ¿verdad que sí? Es fuerte de esperar en Jehová. ¿Por qué es fuerte esperar en Jehová? Porque en medio del desánimo, en medio de la tristeza, en medio de la soledad, no nos acordamos de Dios, sino que nos acordamos del espíritu de desánimo que está en nuestras vidas, que estamos tranquilos, estamos cómodos así como estamos. Pero Dios quiere darnos cosas que nosotros nunca pensábamos tener. Luzmari, tu posición no es ahí. Tu posición es aquí. Porque yo teniendo 7 meses en el ministerio, te escuché predicar. Predicaste sobre Saqueo allá en el templo. Y de una u otra manera eso motivó mi corazón. Porque ver a una mujer hablar, una mujer predicar, fue algo sobrenatural que en verdad impactó mi corazón. Por eso así te dice el Señor, tu lugar no es ahí, tu lugar es aquí. Porque Dios ha llamado una Luzmari que esté al frente direccionando un pueblo. Ale Cordero, tu lugar no es ahí donde estás sentado. Tu lugar es aquí. Porque en medio del 3 de abril, cuando predicaste el taller de liberación, aún conociéndote en el mundo cuando éramos compañeros, y te escuché predicar en ese taller de liberación, impactó mi corazón. Porque la persona que estaba en el mundo ahora me estaba predicando a mí, tratando y queriéndome sacar de la posición donde yo estaba. Por eso tu lugar no es ahí, tu lugar es aquí, en la casa de Dios.
Su lugar es predicar su palabra. Por eso vemos muchos ministros que nos olvidamos de la promesa que Dios ha hecho de nosotros. A mí me costaba. Cuando la pastora Oscarina nos invita para un campamento, la pastora Oscarina nos dice, hay que aprendernos 5 versículos para poder montarnos en la buseta. Eso fue como 5 años para mí, dolor de cabeza. ¿Cómo hago yo para aprenderme 5 versículos? ¿Cómo hago? Y si no los digo, me quedo, decía yo. Y estudiándolo todos los días. Y cuando nos vamos a montar en la buseta, yo fui el primero que dije los 5 versículos. Me costó, pero yo perseveré. El primer versículo fue Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo atesoré esa palabra, se decía, buscad primeramente el reino de Dios. Este era el primer versículo que yo tenía que buscar, porque todo lo demás ya Dios me lo iba a enseñar. Y de una u otra manera, eso fue la motivación que a mí me dio por estar aquí delante en el altar. Dios llamó a José Miguel que estuviera direccionando un pueblo. Dios llamó a José Miguel que estuviera anhelando adorarle a Dios. Pero todo es el anhelo de tu corazón. Si tu anhelo es servirle a Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de lo que estés pasando, tu anhelo tiene que ser perseverar. Porque el que persevera, vence.